Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar ya la quinta parte de este temita de vectores y nos vamos a enfocar más que todo en las operaciones principales que tiene. Por ejemplo, en este caso tenemos la operación de un escalar con un vector. Obviamente vamos a detallar un poquito qué es una cantidad física escalar, porque la cantidad física vectorial ya la conocemos, es el primer video que hicimos, ¿correcto? Asimismo vamos a hablar también del método del paralelogramo. En videos posteriores hablaré del método del polígono, de producto entre vectores y obviamente también de vector unitario, etc. Bien, entonces para empezar, vamos a ver el producto de un escalar por un vector. Bien, en primer lugar, una cantidad física escalar es aquella que posee un número acompañado de una unidad de medida, que es básicamente un módulo, ¿verdad? Básicamente sería eso. Muy bien. Por ejemplo, tenemos la masa, que tú ya sabes que se suele medir en kilogramos, en gramos, en miligramos, etc. Muy bien. ¿Qué otra cantidad tenemos? Por ejemplo, el volumen, que tú sabes que se mide en unidades cúbicas. En este caso puede ser metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, etc. Un ejemplito más, la densidad, que básicamente es el cociente entre la masa y el volumen. La densidad mide cuánta masa puede entrar en un determinado volumen de cualquier sustancia. En este caso tenemos las unidades, kilogramo por metro cúbico o gramo por centímetro cúbico, que son las más usadas, ¿correcto? Muy bien. Obviamente hay más cantidades físicas escalares, pero yo consideraba estas tres nada más de momento, ¿correcto? Para el ejemplo. Bien, entonces, ya habíamos dicho que una cantidad física vectorial es aquella que tiene módulo, dirección y sentido. Eso de ahí ya lo deben de saber. Entonces vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo que vamos a ver es la aceleración. Ahora, obviamente la aceleración, debido a que es un vector, tiene módulo, que puede ser un número con su unidad de medida. Por ejemplo, 3 unidades, pero en este caso la unidad de la aceleración es el metro por segundo al cuadrado. Y la dirección y sentido recuerda que viene dado por el vector unitario o el versor. En este caso, si yo quiero representar a la aceleración numéricamente como un vector, por ejemplo 3k, donde el vector unitario k me indica que tiene dirección y sentido positivo, en este caso del eje z. Recuerda que habíamos detallado los versores de los ejes x y z, que son los fundamentales que trabajamos en este tema. Bien, obviamente hay más, ¿no? Cada vector tiene un vector unitario. Muy bien, entonces, aquí sería 3 metros por segundo al cuadrado, ¿correcto? 3 metros por segundo al cuadrado viene a detallar lo que es el módulo y el vector unitario k, la dirección y sentido, nada más. De ahí tenemos, por ejemplo, la fuerza, ¿correcto? Que sería en módulo 10 newton. Y dirección y sentido acá le he colocado y, por ejemplo, pues no puede ser cualquier vector unitario o la suma de varios vectores. Bien, y otra cantidad física vectorial, la cantidad de movimiento, en este caso considerado de módulo 5 unidades, kilogramo por metro entre segundo, y dirección y sentido J. Muy bien, entonces ya básicamente sabemos que es una cantidad física escalar y una cantidad física vectorial. Lo que vamos a ver aquí es el producto entre estas dos. Veamos. Como ya sabes, algunas cantidades vectoriales resultan de la combinación de una cantidad escalar con otra vectorial. Por ejemplo, en este caso tenemos la fuerza. La fuerza resulta como el producto de la masa, que es una cantidad escalar, por la aceleración, que es una magnitud, una cantidad vectorial, ¿correcto? Entonces, y también acá tenemos la cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento básicamente es masa, en kilogramo, y metros por segundo, que es velocidad, que también es un vector. Entonces acá un ejemplito sería, ya te había dicho, la fuerza, que se calcula como el producto de la masa por la aceleración. Y ya está. Muy bien. Pasamos entonces. Ahora vamos a observar lo siguiente. El producto de un escalar por un vector nos va a dar otro vector. Esa es básicamente la regla. Pero tenemos tres casos. El primer caso es cuando la cantidad escalar es positiva y mayor que 1, mayor que la unidad. Cuando pasa esto, por ejemplo, acá mira, tengo un vector. Ya sabes que este vector se puede representar gráficamente por una flecha. Muy bien, porque la flecha indica dirección y sentido. Y el módulo indica este 3 que tengo aquí. Muy bien. A este vector
le voy a llamar n. Este vector n va a ser 3 multiplicado por su vector unitario. Aquí no he colocado i, no he colocado j, no he colocado k, he colocado un vector unitario de manera general. Y lo voy a representar con la letra u, nada más. A este vector yo lo voy a operar y lo voy a multiplicar por 5. Es decir, 5 por el vector n. Este producto me va a dar otro vector y a ese vector yo le voy a llamar p. Nada más, ahí le llamo p, listo. Y si tú multiplicas 5 por el vector n, básicamente estamos multiplicando este 5 por este 3. Y el vector unitario se mantiene. Ya. Entonces el resultado sería que el vector p es 15 por el mismo vector unitario. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, acá ha aumentado su tamaño. El módulo ha crecido, es mayor que el anterior. Y como el vector unitario es el mismo, entonces el vector que nos ha salido va a mantener su dirección y sentido. Entonces, en conclusión, el nuevo vector mantiene dirección y sentido, asimismo va a crecer. Nada más. Ese sería el primer caso. El segundo caso ahora, adivina pues, ¿no? Sería de igual manera una cantidad positiva, correcto, pero mayor que 0 y menor que 1. Muy bien. Ahí está. Menor que la unidad. Entonces, ahora vamos al revés. Tenemos aquí el vector p, que es 15u, correcto. Ahí está. Muy bien. Ahora lo vamos a dividir entre 3. No, entre 5, ¿correcto? Ahora lo vamos a dividir entre 5. Muy bien. Para obtener el vector que teníamos antes, pues, ¿no? Nada más. Entonces, lo dividimos entre 5, es decir, el vector n va a ser el vector p dividido por 5. Entonces dividimos este 15 entre 5 y nos queda 3 por el mismo vector unitario. En pocas palabras, la dirección y sentido también se mantiene. Pero como el número es más pequeño, quiere decir que el vector ha decrecido. Entonces, pues no, en conclusión decimos que el nuevo vector mantiene dirección y sentido, asimismo va a decrecer. Ahora pasamos al tercer caso. El tercer caso es cuando la cantidad escalar es negativa. Tú dirás, cantidad escalar negativa, ¿cuál? Pues no, por ejemplo, la carga eléctrica. Recuerda que una carga eléctrica puede ser positiva o negativa. Bien, entonces vamos a considerar un vector W, que va a ser 9u. Ahí está. Ahora, de igual manera podemos multiplicarlo por una cantidad escalar negativa, que podría ser en este caso un número mayor que menos 1 o menor que 0, pues, ¿no? En la recta de los números reales sería así. Entonces, si multiplico por un número que es mayor que menos 1 y menor que 0, obviamente el vector va a disminuir su tamaño. Muy bien. Y si multiplico por un número que es mucho menor que menos 1, obviamente el vector va a aumentar su tamaño. Hasta ahí, todo bien. Pero, como estoy multiplicando por un número negativo, no importa cuál sea, el sentido del vector se va a invertir. Entonces, aquí voy a multiplicar a este vector w por menos 1/3. El negativo va a hacer que el sentido se invierta, pero si te das cuenta, al operar, correcto, me queda 9 entre menos 3, menos 3. El u básicamente se mantiene. ¿Qué quiere decir? Que la dirección y sentido supuestamente se tiene que mantener, pero este negativo, correcto, este negativo que aparece aquí, lo que está haciendo es solamente cambiar el sentido, pero la dirección se mantiene. En pocas palabras, el vector u mantiene dirección y sentido, pero el negativo cambia el sentido. Entonces decimos que el vector n, en primer lugar, es más pequeño que el original, que era w, y tiene dirección igual a w, pero sentido contrario. Entonces, ahí está. El nuevo vector mantiene dirección, invierte su sentido, asimismo crece o decrece. Ya te había explicado por qué. Bien, pasamos entonces a ver un ejemplo. Vamos a ver, nos da un vector n y dice que es igual a menos 5i más 2j más k. Bien, nos pide calcular 3 veces n. Bien, en primer lugar, para poder operar este vector nuevo, correcto, lo que tenemos que hacer es, este 3 que tenemos aquí, va a pasar a multiplicar a cada miembro, correcto, como si fuera la ley distributiva, y nada más. Entonces, multiplicamos 3 por menos 5, menos 15, y 3 por 2, más 6j, y 3 por 1, más 3k. Y básicamente sería eso, no ha estado tan complicado, es demasiado sencillo, muy bien.
De igual manera, correcto, debido a que el producto, ¿no?, es básicamente sumar, 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 tantas veces como indique un número, por ejemplo aquí, ¿no? Si yo tengo acá un 3, significa que el vector n lo tengo que sumar 3 veces. Nada más. Entonces, los vectores pueden sumarse entre sí. Por ejemplo, si tengo p, que es menos i menos 3j más k, y tengo un vector q, que es 5i menos j más 3k, y yo quiero calcular la suma, voy a denotar al vector suma con una letra s, de p más q, lo que tengo que hacer básicamente es sumar i con i, j con j y k con k. Nada más. En este caso acá tengo un menos 1 y acá tengo 5. 5 con menos 1 se van a sumar, pero como es un número positivo y un número negativo, al final resulta en una resta, en una diferencia. Entonces me va a quedar 4, nada más. Aquí menos 3 con menos 3, como ambos son negativos se van a sumar, me quedaría menos 4, muy bien. Y acá tengo 1 y 3 que se suman y queda 4. En pocas palabras, el vector suma sería igual a 4i menos 4j más 4k. Muy bien. Ahora, este resultado que nos dio la suma de estos vectores también se le conoce como vector resultante. Continuamos ahora y vamos a aplicar lo mismo pero para la suma de vectores en forma geométrica. Por ejemplo, sean los vectores a y b, ahí está a, ahí está b, muy bien. Primero vamos a juntar estos vectores, pero los vamos a juntar por la colita. Muy bien. Entonces vamos a formar una pequeña figura. En este caso, bueno, en matemática tú lo vas a ver, dos vectores generan un plano, ¿correcto? Y esa figura plana para estos vectores que forman un cierto ángulo, si te das cuenta aquí el ángulo que se va a formar es agudo, va a ser un cuadrilátero, pero en este caso un paralelogramo. Recuerda que el paralelogramo puede ser un rectángulo también, ¿no? Obviamente, cuando los vectores forman 90 grados. En este caso, ahí están los vectores, muy bien, y el ángulo formado entre ellos le voy a llamar alfa. Excelente. Trazamos entonces las líneas paralelas, ahí está, y el vector resultante va a ser el vector dibujado que nace desde el punto de intersección de los vectores A y B hacia el otro extremo. En este caso, si te das cuenta, va a ser la diagonal mayor, pues, ¿no? Porque acá tengo otra diagonal y va a ser la diagonal menor. En este caso, el vector resultante que yo te estoy hablando va a ser el vector que va de este puntito hacia el otro extremo. Ahora, la explicación de por qué va así, te lo voy a explicar en el próximo video, donde vamos a hablar del método del polígono. Bien, ahí está. En este caso, el vector de moradito me va a representar la suma, pero la suma también se le llama vector resultante, correcto, y va a ser igual a la suma de A más B. Muy bien, nada más. Entonces, lo que nos importa a nosotros no es calcular esta suma vectorial, porque bueno, te dan los vectores de manera algebraica y tú lo operas como ya lo hemos hecho hace un ratito. Lo que nos va a importar a nosotros es calcular la magnitud de este vector resultante, o módulo también, ¿no? Eso nos va a importar. Entonces, para poder calcular dicha magnitud, vamos a deducir la siguiente ecuación, ¿correcto? Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Volvemos al gráfico anterior, ahí está, y vamos a trazar una perpendicular a la dirección del vector B, para formar un triángulo rectángulo, pues, ¿no? Ahí está, el ángulo es 90 grados. Ahora vamos a llevar este triángulo, ¿correcto? Claro, aquí el ángulo sigue siendo el mismo, alfa, porque recuerda que esta recta puntiaguda es paralela, ¿correcto?, al vector A. Muy bien. Entonces los ángulos son iguales, pues, ¿no? Excelente. Entonces vamos a llevar, ahí está el triangulito, lo he puesto de manera horizontal, correcto, y vertical, para que lo veas un poco mejor. Aquí está un poco inclinado, pues, ¿no? Entonces acá lo tenemos de esta manera, donde esta longitud de este cateto, que bueno, tú ya sabes que es la hipotenusa del triángulo moradito, viene a ser la magnitud o longitud del vector A. ¿Por qué? Porque al ser paralelas miden lo mismo, ¿correcto? Y recuerda que cuando trabajamos trigonometría, aquí los lados no son vectores, son longitudes. Entonces lo que me va a importar a mí es el módulo, ¿correcto?, de cada vector. Acá tenemos A, muy bien. Ahí tenemos el ángulo alfa,
Y podemos calcular cuánto valen estos catetos, correcto, el cateto opuesto y el cateto adyacente. El cateto opuesto sería la hipotenusa por el seno de este ángulo, correcto, y el otro sería la hipotenusa por el coseno de este ángulo. Muy bien. Además, esta longitud, correcto, que ves aquí de azul, vendría a ser ¿qué? La longitud módulo del vector B. Entonces ahí le colocamos B. Muy bien. Y finalmente esta hipotenusa más grande, correcto, que también está de azul, vendría a ser la longitud del vector resultante. Entonces le colocamos R. Y básicamente ya está. Lo que tenemos que aplicar ahora es el teorema de Pitágoras, correcto, donde la hipotenusa al cuadrado, en este caso R al cuadrado, va a ser igual a la suma, correcto, de los cuadrados de los catetos. En este caso, el primer cateto va a ser a seno de alfa elevado al cuadrado, más el otro cateto que viene a ser la suma del módulo de B y el módulo de A por el coseno de alfa. Y todo esto elevado al cuadrado. Operamos entonces, acá nos queda, el cuadrado afecta a ambos miembros que están multiplicándose, correcto, entonces aquí me quedaría A cuadrado por el seno al cuadrado de alfa, más, aquí tengo un binomio al cuadrado, correcto, me quedaría el primero al cuadrado, A cuadrado coseno al cuadrado de alfa, ahí está, más el doble del producto de estos dos veces A por B por el coseno de alfa, más el módulo de B elevado al cuadrado. Luego este cuadrado que está aquí en la magnitud del vector resultante puede pasar al otro lado como raíz cuadrada. Y me quedaría básicamente lo siguiente. Bien, si te das cuenta aquí he factorizado el módulo de A al cuadrado, ¿correcto? Y me quedaría entre paréntesis seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa. Ahora, este resultado correcto es 1. Muy bien. Me quedaría entonces A cuadrado más B cuadrado más 2A por B coseno de alfa. Y obviamente la raíz cuadrada que te había mencionado. En pocas palabras, el módulo del vector resultante viene dado por la siguiente ecuación. Que lo vamos a denominar nosotros ley de cosenos. Nada más. Así va a estar denominada. Y bueno, la ecuación básicamente nos dice que para calcular el valor de la magnitud de dicho vector resultante, únicamente vamos a necesitar nosotros conocer las magnitudes tanto del vector A como del vector B. En este caso, de ambos vectores, pues, ¿no? Así como el ángulo que se forma entre ellos. Bien, vamos a ver un ejemplo, ¿correcto? Ahí están los vectores A y B, excelente. Y el ángulo que forman entre ellos es 60 grados. El problema nos va a proporcionar el módulo de A, que es 50N. En este caso N es la unidad de medida, que es Newton, y el módulo de B es 30 Newton. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es calcular, correcto, el módulo de su vector resultante. Bien, ahí está la ecuación, la ley de cosenos. Lo que tenemos que hacer ahora es reemplazar, nada más, y nos quedaría de la siguiente manera, pues, ¿no? Ahí está. Entonces, aquí estoy reemplazando A con todo y unidad, obviamente, de igual manera B con todo y unidad, y el ángulo que es 60 grados. Bien, operando, nos quedaría aquí 2500 newton cuadrado, aquí 900 newton cuadrado, aquí el coseno de 60 es un medio, con este 2 se te vuelve 1, ¿correcto? Y 30 por 50 es 1500, de igual manera newton cuadrado. Y operando todo me va a quedar que el módulo del vector resultante para estos vectores es 70 newton. Claramente la unidad de medida va a ser la misma. Y ya está. Básicamente eso sería todo. Ya en un próximo video, como te había mencionado, voy a subir lo que respecta al método del polígono, producto entre vectores y lo que resta del tema de vectores. Bien, espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, compartir y nos vemos la próxima.